Si después de un impulso tienes varios puntos de interés en los que te cuesta definir a dónde puede regresar el precio antes de continuar, quédate en este video que te voy a mostrar cómo hago yo para elegir los mejores puntos de interés donde el precio puede reaccionar. Traders, en esta ocasión les traigo un video en donde quiero mostrarles una herramienta que la verdad siento que mucha gente subestima, pero que en lo personal yo la uso mucho para guiarme, para entender hacia dónde puede ir el precio, hasta dónde puede llegar, hasta dónde puede retroceder y así definir mis bias y mi target. Recordemos que todo esto es parte del curso gratis de trading. Por aquí les dejo el disclaimer. Y en esta ocasión vamos a seguir en el bloque de análisis hablando de Fibonacci según ICT. Dentro de Fibonacci hay diferentes conceptos, como les mencioné, que nos ayudan para definir hasta dónde puede retroceder el precio, hasta dónde puede llegar, nos pueden ayudar a meter un buen setup en temporalidades pequeñas o en temporalidades grandes a definir hasta dónde puede llegar. Entonces la verdad es que para mí es una gran herramienta que uso mucho. Y como les decía al principio, siento que mucha gente la subestima o no le da mucha importancia. Ahora, si usamos esta herramienta en confluencia con otras cosas como por ejemplo order blocks, fair value gaps, altos, bajos para entender en dónde el precio puede reaccionar, bueno, se vuelve mucho más poderosa. Y en esta ocasión voy a hablar de los diferentes usos que se les puede dar al Fibonacci según ICT y bueno, pues lo que él explica de esta herramienta. Y vamos a comenzar con el primer concepto de Premium and Discount. Quiero hablar un poquito de la teoría de esto y cómo funciona. Entonces, venimos a TradingView, marcamos una estructura alcista y una estructura bajista. Para este punto, como este es un curso avanzado, no voy a entrar en detalles de cómo se marca un Fibonacci. Simplemente voy a marcar uno en una estructura alcista y en una estructura bajista en este caso. Y lo que establece ICT es que el 50% del retroceso de Fibonacci es el punto clave que diferencia la parte premium de la parte discount. Ahora, ¿qué significa esto? En el Fibonacci siempre del 50 para arriba va a ser la parte premium. No importa si estamos en estructura alcista o bajista. Siempre la parte de arriba va a ser premium y la parte de abajo siempre va a ser discount. Y esto es un poco intuitivo cuando estamos viendo una gráfica de un precio. Entre más arriba esté, significa que está más caro, y entre más abajo esté, significa que está más barato. En este caso, premium significa caro y discount significa barato. Entonces, sin importar la estructura, pues siempre, si está arriba el precio, es la parte premium porque está más caro en ambos casos y discount también. Ahora, cuando hablamos de una estructura alcista, nosotros siempre vamos a querer comprar en discount. Y si se dan cuenta tiene lógica, porque significa que nosotros vamos a querer comprar barato, con descuento. Y cuando estamos en una estructura bajista, nosotros siempre vamos a querer vender en premium. Y tiene sentido, porque nosotros si queremos vender algo, pues lo vamos a querer hacer lo más caro posible. En ambos casos, pues para tratar de sacar un mayor beneficio del mercado. Entonces, esto es lo que establece ICT, hablando de premium y discount. En una estructura alcista, siempre buscar confirmaciones o de preferencia buscar confirmaciones ya sean fair value gaps, order blocks en descuento y cuando estamos buscando ventas, pues buscar igual algún fair value gap, algún order block en premium. Esto simple y sencillamente pues para nosotros poder tener un mejor riesgo-beneficio. Esto que les voy a decir ahorita pues lo vamos a tocar más a detalle en el bloque 2 de este curso, que es la parte de trading como tal. Pero si nosotros pusiéramos una orden en el 50% con un stop loss en el 1 y un target en el 0, que es lo ideal, entre nosotros más barato compremos, si se dan cuenta el riesgo-beneficio va mejorando. Es decir, tenemos que arriesgar menos para poder tener igual o mayor beneficio. ¿Ya se dieron cuenta? Y en una venta ocurre exactamente igual. Si nosotros fuéramos a vender en el 50% con el stop loss en el 1 y el profit en el 0, que luego les voy a decir ya cuando estemos en esta parte de trading del bloque 2 bien cómo definir esto, entre más caro vendamos, vean cómo el riesgo-beneficio va mejorando. 2, 2.1, 2.5. Entonces es por eso que ICT establece que el punto mínimo en el que tienes que vender en este caso es por arriba del 50. Para que sea un precio suficientemente caro para que valga la pena vender, que te dé un buen riesgo-beneficio. Por el otro lado,
es importante empezar a considerar compras por debajo del 50%. Esto quiere decir que ya es un precio suficientemente barato para que valga la pena comprar en estos niveles. Perfecto, entonces ya hablamos del Premium and Discount, del Fibonacci, el 50%, que es el punto clave para separar Premium y Discount en una estructura bajista, en una estructura alcista. Aquí, como pueden ver, pues lo mejor es que en una estructura bajista vendamos en Premium y que en una estructura alcista compremos en Discount. Pasamos al siguiente uso que se le puede dar al Fibonacci y es el famoso OTE, que dentro del 50% es, digamos, la mejor zona para esperar un retroceso para que el precio continúe con el movimiento que estamos esperando. Muy bien, porque a lo mejor ustedes pueden decir, ok, me parece perfecto vender de aquí a acá y me parece perfecto comprar de aquí a acá. Pero ¿qué pasa si dentro de esta zona óptima para comprar y vender, aún así tengo varias confirmaciones de Fair Value Gaps o de Order Blocks? ¿A cuál le puedo hacer caso? Porque a final de cuentas puede que sea una zona grande, dependiendo de la temporalidad. Bueno, por eso ICT agrega 2 niveles a su retroceso de Fibonacci, llamándolos el famoso Optimal Trade Entry. ¿Cuál es el Optimal Trade Entry? Nada más y nada menos que el 62 y el 79%. Muy bien, esta es mi configuración de Fibonacci. Si quieres la imagen, te la voy a dejar acá abajo en un link en la descripción para que la puedas guardar por ahí y sepas cuáles son los niveles que ICT usa para su Fibonacci. Yo tengo mi Fibonacci configurado exactamente igual que ICT, no le moví absolutamente nada. Entonces, el Optimal Trade Entry es lo que podemos encontrar entre el 62% o 0.62 y el 79% o 0.79, que es una zona mucho más reducida que nos puede dar mejores confluencias, mejor riesgo-beneficio para comprar o para vender. Estamos de acuerdo que no es lo mismo comprar directamente en el discount a hacerlo en el OTE, un poquito más abajo, todavía es un poco más barato. De igual manera, al revés, no es el mismo riesgo-beneficio en el 50% a si tratamos de vender un poquito más caro. Entonces, realmente, hablando de retroceso de Fibonacci, ICT y yo consideramos estos 3 niveles. El 50% para separar Premium y Discount y el OTE para definir niveles óptimos de entrada. Ahora, ¿cuál es la diferencia en dónde uso cuál? Bueno, pues a mí el tema del 50% Premium y Discount y su separación, me gusta usarla en temporalidades más grandes, en donde no necesariamente voy a meter un trade, pero sí puedo validar si el precio ya hizo un retroceso lo suficientemente bueno para seguir buscando compras o ventas. Ahora, para buscar un trade como tal, pues igual y valdría la pena usar el OTE, de hecho se llama Optimal Trade Entry, para tener un mejor riesgo-beneficio, punto óptimo de entrada, tal cual. Ahora sí que depende de lo que a ustedes les acomode mejor. A lo mejor con el OTE puedes tener un mayor riesgo-beneficio, pero a veces puede que el precio no llegue. Obviamente, si quieres comprar en un retroceso, pues va a ser más probable que el precio retroceda nada más al 50% a que baje al 62%. Pero si llegara a bajar al 62%, te daré un mayor riesgo-beneficio. Igualmente al revés, es más probable que en un retroceso, cuando el precio apenas se encuentra subiendo, pues es más probable que el precio llegue al 50 a que llegue al 62. Pero si llega al 62, pues te da un mayor riesgo-beneficio. Entonces ahí tú tienes que empezar a poner en la balanza, pues qué es lo que tú prefieres. A lo mejor poniendo tu nivel de entrada en el OTE vas a tener mayor riesgo-beneficio, pero puede que haya por ahí algún trade que se te vaya. También puedes usar pues tus demás confluencias, algún Fair Value Gap, algún Order Block, que más adelante en este curso vamos a hablar bien de ellos y cómo los uso, pero pues ya también pueden usar eso en confluencia para hacer, digamos, una zona fuerte donde sea más probable que el precio la toque para caer. Muy bien, después de haber hablado del Premium and Discount, del OTE, vamos a hablar del último concepto de Fibonacci, que tiene que ver con hasta dónde puede llegar el precio. Para esto vamos a hablar de la extensión del Fibonacci. En general, como les digo, a mí me sirve para definir un bias. Si tiro un Fibonacci en un día o en una semana, pues me puede saber decir hasta dónde podría llegar el precio. A lo mejor si marco el Fibonacci en 4 horas, en un día o hasta en una semana, pues me puede dar una buena confluencia para entender hasta dónde puede llegar el precio. Y si lo quiero marcar a lo mejor en 5 minutos o en 1 minuto, que es a mí en donde más me gusta entrar, bueno, pues me puede dar una buena confluencia para entender hasta dónde puedo poner mi take profit. La extensión de Fibonacci, aquí la tengo, es todo lo que está, en este caso por debajo del 0 y en este caso por arriba del 0. Les repito, aquí abajo les voy a dejar un link para que puedan tener mi configuración de Fibonacci y puedan guardar esa imagen. Pero básicamente la que yo uso es la extensión
del 50%. ¿Y por qué la del 50%? Bueno, porque si nosotros usamos la teoría de ICT que dice que pues es mejor comprar mínimo en el 50 y vender mínimo en el 50 y usamos la extensión del Fibonacci del menos 50 o del menos 0.5, si se dan cuenta, pues nos da un limpio 1-2 de riesgo-beneficio. Es decir, estamos arriesgando una unidad de lo que sea que arriesguen, 1%, 0.5%, lo que sea, para obtener 2 unidades. Esto nos da un 1-2 y es un riesgo-beneficio que a mí me gusta. Es lo mínimo que yo busco para poder encontrar un buen trade. Ahora, si encuentro otras confluencias que me hagan que vale la pena buscar una venta más arriba o una compra más abajo, pues bueno, me da un mayor riesgo-beneficio. Y así es como se pueden combinar los conceptos de Fibonacci que usa ICT en su operativa. Y para terminar con este video, quiero hablar sobre cómo uso yo el Fibonacci para definir un bias y para ejecutar un trade. Muy bien, vamos a comenzar con el ejemplo que hablé al principio del video, que tenemos 3 zonas de interés que no sabemos a dónde el precio puede llegar. Tengo aquí un order block y tengo 2 fair value gaps. En los futuros videos de este curso vamos a hablar bien de cómo identificarlos, cómo definirlos, cómo se forman, por qué se forman. Entonces, si quieren ver esos videos, pues no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba esos videos. Y que ustedes sepan definir bien los order blocks y los fair value gaps y cómo usarlos en confluencia. Hay veces que dentro de un order block, por ejemplo, tenemos un fair value gap. Entonces esto puede hacer una zona pues de mucho más fuerza para que el precio pueda llegar a esta zona que sirva como una especie de imán antes de continuar con la estructura o el bias que tenemos definido. Muy bien, entonces yo aquí tengo 3 probables zonas, pero no sé a dónde puede llegar el precio. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tirar un Fibonacci. Si nos damos cuenta, las 3 zonas de aquí están por arriba del 50%, es decir, que son válidas para buscar ventas. Ahora, ¿a cuál puede llegar? Bueno, pues es lo que les digo, ustedes tienen que hacer sus propias pruebas, su propio backtesting, pero si no se quieren complicar, simplemente pueden poner su orden en el 50% y dejar que el precio, como les digo, llegue a la extensión de Fibonacci. Esto para mí es como yo empezaría. A lo mejor no tengo el mejor riesgo-beneficio, pero es la forma más fácil de hacerlo. Ya conforme vayan agarrando experiencia, ya conforme vayan viendo cómo se comportan los diferentes pares que operan, si hacen retrocesos profundos seguido, si hacen retrocesos un poquito más cortos, pues ustedes pueden ir ahí modificando. Pero yo empezaría así. Vamos a ver en este caso si el precio llegó aquí o algún nivel del OT. Es importante que en este caso pues yo siempre pongo mi stop loss por arriba del 1 porque pues si el precio quiere hacer un retroceso más grande, pues así yo estoy protegido. Y el take profit, como les digo, a la extensión del menos 0.5. Entonces vamos a dejar correr el precio. En este caso, si ustedes hubieran puesto su entrada en el 50%, el precio lo tocó a la perfección, tocó esta zona de interés, que repito es un fair value gap, en futuros videos lo vamos a explicar a detalle, y llegó exactamente el precio de esta extensión de Fibonacci. Si ustedes hubieran puesto su orden en el inicio del OT en el 62%, bueno, el precio no hubiera llegado. Por eso les digo que la forma más sencilla de comenzar es empezando a usar el 50%. Conforme vayan agarrando experiencia y practicando, pueden irlo modificando para encontrar mejor riesgo-beneficio en sus operaciones. Por ejemplo, ahora quiero hablar de cómo lo uso yo para definir un bias, ¿no? Ya les hablé de cómo se puede usar para definir un trade, pero para ver a dónde puede llegar el precio, bueno, vámonos a temporalidad de una semana en el euro dólar, donde tenemos una estructura alcista, tenemos un alto y un bajo. ¿Ya vieron a dónde llegó el precio a retroceder? Entre el 62 y el 79%, que vendría siendo el OTI. Ahora, ¿compré aquí directamente? No, pero me sirvió para entender que era probable que el precio comenzara a subir. Ahora, ¿a dónde creo yo que puede llegar el precio? Bueno, pues yo creería que el precio puede llegar a esta extensión de Fibonacci. No compro directamente de aquí, con mi target aquí, pero sí me sirve para generar un bias, un panorama de a dónde puede ir el precio, bajar a temporalidades más pequeñas y ahí sí buscar entradas. De hecho, en días anteriores sí tomé una compra por aquí. Y miren, si nos damos cuenta, aquí tenemos una zona que el precio puede rechazar. Y da la casualidad que, bueno, está cerquita aquí de esta extensión del Fibonacci. Entonces, pues así tú vas uniendo confluencias para entender hasta dónde puede llegar el precio. Ahora es importante que entiendan que no porque marquemos un buen Fibonacci significa que siempre vamos a tener entradas. Si nosotros hubiéramos querido buscar una compra aquí con la orden, como les digo, en el 50%, el precio sí llegó al target y vean cómo lo tocó, digamos que al PIB, antes de hacer un retroceso un poquito más grande.
pero el precio no llegó a nuestro punto de entrada. Entonces también esto es normal que pase, para que tampoco se frustren si de repente, aún teniendo su entrada en el 50%, el precio no llega ahí. Miren, aquí pasa lo mismo. El precio sí llega a la extensión del 50%, pero no nos da la entrada en el 50%. Entonces para que también lo tengan en cuenta. Ahora, al día que estoy grabando este video, quiero mostrarles un ejemplo de una entrada que yo tomé usando estos mismos conceptos. Recuerden que el mercado es fractal, cíclico, entonces no importa en qué momento estén viendo este video, si es en un año o en 2 años, los conceptos se repiten a lo largo del tiempo. Yo, en lo personal, empecé a ver este trade cuando estaba como por acá. Muy bien, entonces marqué mi Fibonacci para entender que para mí las zonas válidas para que el precio regresara pues son arriba del 50%. Entonces arriba del 50% empiezo yo a buscar mis confluencias. Por ejemplo, en este caso aquí yo tenía un order block. Si quieren saber cómo marcar estos order blocks, bueno, pues vean los siguientes videos de Fair Value Gap y de order block. Pero si se dan cuenta, aquí es cuando se empiezan a construir confluencias. Este order block se alinea con el 62% y el 79%. ¿Qué es esto? Bueno, pues lo que ya conocemos como OTI. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Obviamente no fue así tan fácil. Yo ya tenía un análisis en temporalidades grandes desde una semana hasta 15 minutos para entender que era bueno buscar ventas. Ya nada más es cosa de buscar confirmaciones. Pero bueno, en este caso 2 de mis confirmaciones no fueron las únicas, pero 2 de mis confirmaciones fueron este order block y el Fibonacci. Este fue el trade que yo tomé. Me daba un 1 a 2.78 y puse mi orden. Lo único que hice fue esperar. Ahora, si se dan cuenta, aquí el precio no respetó el OTI del todo. Pero ¿qué hizo el precio? Siguió bajando. Ahora, antes de que el precio llegara al 50%, el precio se regresó. Yo cerré por aquí porque este trade fue tomado en viernes. Entonces en viernes yo opero con mucho más cuidado. Pero para que también entiendan que no porque marquen bien su Fibonacci, el precio siempre lo va a respetar a la regla. Retroceder aquí y llegar acá, siempre pueden pasar cosas como esta. Suponiendo que yo no hubiera cerrado este trade, pues bueno, me hubiera cerrado en break-even porque el precio se regresó. Eso suponiendo que cuando el precio llegó aquí, pues yo ya protegí acá. Pero igual ya hay personas que nunca protegen y bueno, esto hubiera terminado siendo una pérdida. Entonces hay que entender que el Fibonacci es una herramienta muy poderosa que la gente subestima, pero que por sí sola no te va a ser rentable. Ya si lo empiezas a usar en confluencia con otras cosas como estructura de mercado, por ejemplo aquí tenemos una estructura bajista con liquidez, que por ejemplo aquí tenemos una liquidez. Este es un concepto que se encuentra en videos anteriores, pero también pues por aquí tenemos un order block que vendrá en videos a continuación. Entonces ya si empezamos a sumar confluencias, a final de cuentas el trading es un juego de probabilidades y de encontrar la mayor cantidad de razones para comprar o vender en un punto en específico. Entonces traders, así es como yo uso el Fibonacci. La verdad es que les repito, yo sí lo considero mucho para mis vallas, para mis targets. Siento que hay muchísima gente que pues lo subestima, como ya repetí mucho en este video. Entonces pues yo les recomiendo que se pongan a practicar, que le empiecen a poner más atención. Repito, si quieren saber los niveles que yo uso, a pesar de que ya están aquí, si quieren la imagen como tal, aquí abajito les voy a dejar un link para que les pueda llegar directamente a su correo y la puedan tener ahí guardadita, esa imagen con todos los niveles que yo uso de Fibonacci y los niveles de extensión que están más abajo. Y muy bien traders, espero que les haya gustado este video. La verdad, un video yo considero que es sencillo, pero que para mí fundamental, que espero que les haya gustado mucho. No olviden suscribirse, activar la campanita para ver los siguientes videos y nos estamos viendo pronto. Chao.